¿Qué tal? ¿Cómo está? De nuevo, ¿no? Un feriado entre medio de semana hace parecer el día siguiente como un lunes. Y los lunes hay que empezarlos con buena energía. Aunque, oh sorpresa, es jueves. Pero bueno, vamos a trabajar como se debe hacer. Hacer lo que realmente te gusta no es un trabajo, porque las horas se te pasan y eso es a lo que deberíamos apuntar todos los seres humanos, hacer lo que realmente amamos. Y trabajar en estos temas de análisis y de reflexión sin duda es gratificante, porque logramos muchas veces confirmar que el conocimiento, la formación puede ser fundamental o es fundamental para determinados asuntos. Hace algunas semanas atrás, acá en esta misma mesa, nuestros analistas reflexionaban sobre lo que sucedía con los 9 detenidos en Chile. Y Álvaro del Pozo dijo, van a optar por expulsarlos del país, van a optar por retirarlos de lo que es toda la causa y van a devolverlos a sus países. Bueno, así fue afortunadamente, lo cual sin duda alguna nos alegra porque nos damos cuenta de que de verdad tenemos gente del más alto nivel. Le doy la más cordial bienvenida a Álvaro del Pozo. ¿Qué tendría que decirle Nostradamus del Pozo? ¿Cómo está don Nostradamus, que ya usted advirtió que esto iba a suceder? Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Verónica, buenos días, un gusto compartir nuevamente contigo, esta vez con Andrés. Así que espero que este intercambio de ideas sea productivo y la ciudadanía, que son los que nos interesan de verdad, puedan llevarse una opinión y criterios mucho más consolidados después de recibir ayer esta noticia que de alguna manera nos deja con muchos cuestionamientos, muchas preguntas por responder y seguramente no solo los analistas tenemos la labor de responder estas, sino también autoridades y la gente que ha estado vinculada de manera mucho más directa en este proceso. Y las instituciones, como es el caso de las Fuerzas Armadas, donde han estado vinculados principalmente sus funcionarios, sus miembros en todo caso. Le doy la más cordial bienvenida a un joven profesional que ha estado trabajando este tema desde hace mucho tiempo atrás, el tema de Chile, autor del libro Un mar de promesas incumplidas. Andrés, gusto de tenerte, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Verónica, un gusto estar aquí, un gusto compartir también con Álvaro. Y para comentar, ¿no?, todas estas cuestionantes, estas dudas que han quedado efectivamente, pero que nos dejan también una sensación de alivio, ¿no? Ya se terminó esto. A mí también me pasa eso. Sí, y esperamos que esto también trascienda en una distensión en nuestras relaciones con Chile, de cara a lo que va a venir, ¿no?, en el fallo de la Haya. Tenemos que negociar muy posiblemente, si es que nos dan la razón, y en ese sentido hay que prepararse, hay que tratar de mantener una buena relación con Chile, que es justamente lo que ahora más nos está faltando. Sí, así en la acción inmediatista, digamos, dices, ¡ay, qué suerte! Por lo menos van a volver a la casa, ¿no? Es como sí, la mamá que está desesperada de que vuelvan ya, no importa lo que haya que hacer, pagar, en fin. Tengo la nota justamente ayer en la tarde, mientras nosotros estamos festejando el Año Nuevo andino amazónico, en Chile seguían trabajando porque allá no es feriado. Entonces, por la tarde se supo cuál fue la condena que se les dio a nuestros 9 compatriotas. Vamos a ver la nota 1, por favor. El juzgado de garantía de Pozo Almonte condenó y expulsó a los 9 bolivianos detenidos en Chile desde marzo pasado, acusados de contrabando, robo con violencia y porte ilegal de armas. La jueza de garantía Isabel Peña leyó la sentencia en presencia de los acusados. Los 7 funcionarios de la aduana boliviana detenidos fueron condenados por los delitos de robo con violencia y contrabando, por lo que tendrán que pagar una multa de más de $45.000 y no podrán ingresar a Chile en los próximos 10 años. Los 2 militares que los acompañaban fueron acusados de porte ilegal de armas y quedaron imposibilitados para ingresar a Chile durante los próximos 20 años. Según se explicó en la audiencia, la expulsión deberá materializarse dentro de los próximos 30 días. Los 9 ciudadanos bolivianos estuvieron cerca de 3 meses en prisión preventiva tras ser formalizados el 22 de marzo de este año. El episodio ha provocado un nuevo rifirrafe diplomático entre los gobiernos de ambos países con acusaciones cruzadas incluso en foros internacionales. Ahí está. En primer momento, claro, nosotros todos nos sentimos aliviados, por fin van a volver a la casa, pero hay muchas cosas de las cuales hablar. Hay un monto económico que asciende a $50.000 más o menos. Hay una
información genética sobre su código, sobre su ADN que les están exigiendo. Es una suerte de situaciones que, claro, un abogado internacionalista, diplomático de carrera como Álvaro del Pozo, nos lo puede explicar. Álvaro, qué claro fue el momento en que dijiste, no, un abreviado no significa ser culpable, sino simplemente reconocer los hechos. Y este abreviado fue excelente. No les dieron sanción económica porque se presentaron en el abreviado, o sea, no hay gastos, ¿no es cierto? No hay, ¿cómo se llama? Los costes. Los costes, ya no hay costes, pues porque ellos han sido, pero explícame un poquito, por favor. Bueno, el juicio abreviado difiere obviamente, como lo habíamos indicado en tu programa, de la legislación boliviana, porque la legislación boliviana es un poco para reducir las sentencias, pero a partir del reconocimiento de haber cometido el delito. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial. Correcto. En el juicio abreviado chileno, por lo menos en todo su orden jurídico, establece el reconocimiento de hechos, es decir, hechos que están comprobados por la Fiscalía chilena. Y en este caso, yo decía en ese momento que era el único o la única vía posible para nuestros 9 bolivianos, porque si no esto se podía hacer un juicio muy largo, de 2 años incluso. Pero además a nadie le interesa, menos a los chilenos, tener ahí 9 bolivianos y un conflicto eterno del país vecino gritándoles de la acera del frente. Claro, y además la jueza en este caso tenía la potestad de absolverlos, si ella veía que la acusación de la Fiscalía no era sostenida, o sea, no tenía las pruebas contundentes, podía haber fallado en favor de los bolivianos y declarar obviamente la absolución de nuestros 9 bolivianos. Ahora bien, a mí me extraña un poco que la Fiscalía haya insistido con los 3 delitos. Nosotros 3 delitos, apuesto. ¿No? Contrabando, correcto, el porte de armas y obviamente robo agravado bueno, con violencia, ¿verdad? Yo incluso dije, quizá es muy difícil que puedan comprobar la intencionalidad de este robo, porque no teníamos información realmente de las pruebas que habría aportado la Fiscalía chilena. Pero ayer nos hemos enterado que obviamente en estas funciones de lucha contra el contrabando, nuestros 9 funcionarios, según lo indica la Fiscalía, habría parado este camión, había dejado ir a los choferes, a los ocupantes, que obviamente cualquier delito es intuito persona, no tiene media coherencia, y habían tratado de llevarse el camión. Por lo tanto, en base a esa tesis presentada por la Fiscalía, la jueza también los condena por este delito. El contrabando está de alguna manera referido a las 2 movilidades que ingresan con y además un costo, hace referencia al monto que tenía cada una cuesta, y evidentemente técnicamente si lo ponemos en el escenario frío, si uno ingresa una mercadería, en este caso un coche, a territorio de un país extranjero sin pasar por las formalidades de aduana, está cometiendo contrabando, eso está claro. Obviamente nosotros pensamos que hay un error en los funcionarios que han pasado las fronteras, no creo que haya sido intencionalidad, pero en los hechos concretos, jurídicamente hablando, se procede o califica ese contrabando desde esa mirada. Entonces, y el otro, el porte de armas, evidentemente 2 militares, que los únicos 2 que han sido condenados por ese delito son los 2 militares, porque evidentemente tenían sus armas regulares. Que podían usarlas en nuestro país, pero no, bueno, en el otro país. Exactamente. Además, la explicación que se ha dado ha sido muy interesante en sentido de que no sabían exactamente si estaban en terreno boliviano, en territorio o en el otro. Yo creo que ha sido más argumentada adecuadamente la defensa. Interesante. Doy la más cordial bienvenida a Manuel Mercado, que se ha escapado un ratito ahí de las actividades y se viene acá al programa. Bienvenido, Manuelito, ¿cómo estás? Mónica, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los colegas que están acá presentes y un saludo a toda la gente que te sigue. Gracias. Eres economista, no puedo preguntarte de derecho, aunque sí estás muy imbuido en estos temas, pero como economista y como todo este tiempo que has estado trabajando en el tema marítimo boliviano, ¿qué significa esto? Al principio del programa me decías, porque luego vamos a tener que negociar. ¿Esto está ayudando a distender la difícil época que hemos vivido con Chile? Ojalá que sea así, ojalá que realmente las autoridades ahora lo tomen como un incidente que ya ha terminado, ¿no? Que hemos logrado finalmente lo que estábamos buscando, que eran que vuelvan
nuestros compatriotas, si bien hay una condena y hay cuestionantes muy grandes, ¿no? en cuanto a cómo se ha dado el proceso, y ahí, sobre lo que decía Álvaro, por ejemplo, a mí me llama la atención que hay una especie de contradicción, porque si ellos tenían la intención de robar el camión, como ha dicho la jueza, entonces no estaban contrabandeando vehículos de oficiales de Bolivia dentro del territorio chileno, ¿no? O uno o lo otro, ¿no? Pero tienes no pueden, toda la razón. Pero no pueden puedes estar, decirte contrabandista y también ladrón, ¿no? claro, ¿cierto? porque o estabas con la intencionalidad de robar o estabas con la intencionalidad de contrabandear, pero no las dos cosas, ¿no? O sea, eso realmente a mí, por lo menos, me llama la atención, Y ahora, porque así ha sido. No sé si es código genético de ADN y un monumento económico de sanción, Sí. otras cosas más, ¿no? Claro, por el monto que valen esos vehículos que supuestamente se querían contrabandear, es lo que tienen que pagar, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Son 50.000. casi $50.000. Entonces, bueno, una vez que paguen eso, recién van a poder regresar finalmente a Bolivia. Y lo que decía de la parte política, del manejo que se tiene que haber, ojalá, yo digo, no los condecoren, ojalá que no se haga un escarnio de esto. Que no lleguen y que los esperemos como si fueran héroes. Sí, porque primero creo que en este caso no corresponde, y segundo, tenemos que priorizar lo que es el tema marítimo, ¿no? Tenemos una demanda en La Haya, como decías, y hay que negociar. Si es que el fallo resulta favorable a Bolivia, tenemos que sentarnos en la mesa con Chile, y en ese momento vamos a necesitar tener unas buenas relaciones para poder conseguir lo que estamos buscando, ¿no? Si estamos tan peleados, si estamos en una tensión tan grande, no va a ser posible. Y recibirlos como héroes y recibirlos ahí como mártires y víctimas y todo, va a ir en contra, dices tú, de las posibilidades de acercamiento y negociación. Exactamente, porque eso obviamente molesta a los chilenos, ¿no? Se va a acrecentar, y creo que en este momento más bien el gobierno de Bolivia tiene que diferenciarse, ¿no? De la prepotencia que ha mostrado Chile, de la rigidez, la dureza con la que ha tratado todos estos temas. Bolivia más bien tiene que mostrarse conciliador, tiene que mostrarse como un país democrático que está abierto a negociar y a dialogar, pero sinceramente, ¿no? Y bueno, ojalá que sea así. Interesante tu punto de vista, porque tú has estado haciendo un seguimiento muy largo de lo que se vive y de cómo se maneja este tema. Manuel, ¿hay que recibirlos como héroes ahora? ¿Los tenemos que esperar aplaudiendo? Y segunda pregunta, ¿quién va a pagar esos $50.000 que hay? ¿Se tiene alguna determinación? No, definitivamente todavía no creo que se haya discutido ese tema. Recién han pasado unas cuantas horas de la sentencia que ha dictado la jueza chilena, por un lado, y por el otro lado, respondiendo a la primera pregunta que hacías, yo creo que no amerita. No amerita porque no le hacemos justicia ni siquiera a los 9 ciudadanos bolivianos que han estado detenidos ahí, porque la posición del gobierno siempre ha sido bastante firme y bastante clara en ese tema. De ahí que lo primero que debería alegrarnos es que 9 ciudadanos bolivianos están retornando con sus familias. Sin duda. Eso es lo más importante. Y a su país, ¿no? Que nada más importante que estar en tu patria. No, y además lo están haciendo, creo yo, con la frente en alto, porque definitivamente no han cometido delitos. No han cometido delitos. Lo que sí el gobierno hace bastante tiempo ha tenido una actitud diferente en lo que son las relaciones con Chile. El tener una actitud muy contemplativa con Chile. El tratar de no levantar la voz en muchos sentidos, el tratar de buscar generar condiciones para la negociación con Chile. Temerle a Chile, ¿no? Temerle a Chile virtualmente. Durante más de 100 años hemos visto que no ha dado el resultado. Acá yo creo que la posición y la actitud del Estado, la actitud del gobierno, es de firmeza. ¿Esto ha sido un tema político, Manuel, para ti? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que nuestros compatriotas se pasan? ¿Cuántas veces hemos visto que ellos se pasan? Y siempre los devolvemos educadamente. Esta vez ha sido un verdadero escándalo, con la presidenta de por medio diciendo que, bueno, ya dando la sanción, ¿no es cierto? ¿Esto ha sido un tema político? Yo creo que sí, definitivamente, porque si uno analiza desde la perspectiva jurídica, sin ser yo abogado, creo que todos sabemos que adelantar un criterio de culpabilidad, viniendo desde la primera autoridad de un país, implica tomar una posición adelantada, por un lado.
Pasó lo mismo con el canciller chileno, con Heraldo Muñoz. Sí. También ha tomado una posición adelantada, una serie de denuncias. En ese sentido, creo que lamentablemente se ha politizado en Chile esta situación y bueno, pues nos han dado muestras de una actitud absolutamente prepotente, absolutamente soberbia en Chile, pero adicionalmente... ¿Como represalia del tema de La Haya? Yo creo que sí, pero también deben jugar otros factores adicionalmente, porque es evidente que no se puede tener una actitud tan dura cuando existen antecedentes, no solamente en la relación Bolivia-Chile, sino en la relación de otros países, que los delitos transnacionales, como el tema del contrabando, se tratan por otras vías. Cierto. Ok. Me quedan dos preguntas para hacerte, quisiera que las respondas en esta segunda participación. ¿Por qué código genético? ¿Por qué el ADN? Segundo, ¿qué hacemos con ese monto? ¿Y por qué? No es fianza, ¿no? Es una sanción. Es parte de la sanción. Explícame, por favor. Entiendo lo del código genético por la identificación de los sentenciados. Y para que no entren con otra identidad, Exactamente. A uno le han dado 20 años, a los militares 20 años de años. prohibición de pisar territorio chileno y a los otros 10. Y lo de la multa, como tú bien decías, es parte de la condena. Por lo tanto, que está referida al delito de contrabando. Tienen que pagar antes de salir, decía la juez. La sentencia dice 30 días para que se resuelvan todas estas formalidades, ¿verdad? En 30 días estos 9 bolivianos deberían ya ser expulsados, puestos en la frontera, pero haber cumplido las formalidades que se deben cumplir para que se pueda ejecutar esta sentencia. Acá yo un poco aclarando lo de la parte jurídica, pueden ser juzgados por contrabando y pueden ser juzgados por robo. Es ambas decir, cosas, entonces, se puede cometer varios delitos Uh-huh. y se los puede juzgar por todos estos, ¿verdad? Porque una cosa es que haya entrado al territorio, que ya estos, de mala fe, de alguna manera, califican como contrabando. Pero no tiene lógica, ¿no? No. Tiene que mostrarse la intencionalidad, que hubo voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces Claro. ahí es donde yo encuentro una contradicción, porque si tenías la voluntad de robar, ¿cómo al mismo tiempo puedes tener la voluntad? Es que para robar en territorio que no es el tuyo tenías que pasar ilegalmente ese territorio. Y es lo que han hecho. Pero no estabas con la voluntad de contrabandear, estabas con la voluntad de No, robar. de la voluntad ya entramos al elemento subjetivo, ¿verdad? Sí. De las personas que estaban cumpliendo realmente su labor. Evidentemente, hay un tema que quizá Manuel y todos coincidimos, que se ha politizado. Totalmente. Se ha politizado por 2 vías además, pero también para ser un poco más fríos, la nuestra, a partir del día 1, sí, que la presidenta chilena ya da una sentencia, obviamente el Poder Judicial en Chile ha sido coincidente con ese criterio, los chilenos se jactan de tener poderes independientes, etcétera, etcétera, pero es coincidente la sentencia con lo que manifestó el Poder Ejecutivo a partir de su presidente y canciller. Lo que entiendo es que no tiene lógica esa denuncia, ¿no? Son 2 denuncias contradictorias, pero por ambas los están sancionando. Por 3, evidentemente. Ajá. Además, porte 2 de de ellas armas, contradictorias, claro, sin embargo, ¿no? Yo no las encuentro contradictorias, no las encuentro. Lo que no quiero decir que hayan tenido la intención, como resalta Andrés, evidentemente, puede ser que no haya sido la intención, pero se ha violentado una norma. Y sabemos que obviamente el territorio es inviolable, en cuanto a la soberanía territorial, es plena, es exclusiva. No, definitivamente. ¿verdad? Hay culpas hay. Seríamos ciegos si dijésemos no. ¿No es claro, cierto? y son errores que se han podido cometer. Yo no estoy hablando aquí de la intencionalidad de nuestros 9 bolivianos, pero bien, ellos están volviendo, y un poco para retomar lo que decía Andrés, la importancia de que esto concluya. Yo no estoy tan positivo en eso, que obviamente comparto que Bolivia y Chile ya deberíamos tener un punto de inflexión, quizá este sea el mejor momento para mirar un acercamiento, generar cierta confianza, si ambos aspiramos a resolver este tema, más allá de lo que la Haya pueda fallar, a favor o en contra. Bolivia y Chile se tienen que entender, y para entenderse tenemos que tener las mejores voluntades. He estado escuchando declaraciones ya de autoridades que esto van a esperar que vuelvan los bolivianos y vamos a iniciar demandas en 3 áreas, etcétera, por lo que no creo, o sea, seguimos peleando, que se siga el consejo, el buen consejo y sabio consejo de Andrés, que sería lo adecuado. Y aquí permíteme robarte unos segundos más. Creería que el Estado boliviano, a partir de sus autoridades, en este parte, el gobierno, no ha manejado de manera coherente desde el primer día.
creo que hemos visto un protagonismo innecesario del ministro de Justicia que poco ha ayudado. Sinceramente hubiera preferido yo que el ministro Guanacuni se haga cargo de este tema. Voy a dar un ejemplo, el discurso en la OEA, que se ha viralizado la posición del ministro Arce, etcétera. Si, nadie ha publicitado la ponencia del canciller Guanacuni, que ha sido segundos antes, y que ha durado casi lo mismo, 11 minutos ha hablado el canciller Guanacuni, después ha hablado Arce, han dicho casi lo mismo, pero el tono de Guanacuni era el tono de un canciller que estaba sentado en un escenario natural de la diplomacia. No olvidemos que los únicos órganos de las relaciones exteriores del país son el presidente, el vicepresidente y la Cancillería, y los órganos externos son las embajadas. El ministro de Justicia, creo que de verdad no ha manejado, porque él ha tomado el liderazgo de este tema, no ha manejado con la claridad que se debería tener y la coherencia. Okay. Sin embargo, permíteme, yo soy la moderadora, pero puedo tener opinión, ¿no?, en esto. A mí me ha parecido, por el contrario, fantástica, y creo que ha sido un elemento fundamental para que se llegue a esta conclusión que hemos tenido ahora y a esta, esta condena, si de alguna manera la podemos llamar, contundente, vehemente, el ministro, muy concreto. A mí me ha gustado, pero no sé, tú quieres ir por la línea suave, ¿no? Por la línea dura somos Manuel y yo, pero ustedes son los de la línea suave. ¿A ti te ha parecido contundente? Me parece que la parte que se ha viralizado ha sido la de la réplica, después de que habló el chileno, el embajador chileno, ahí respondió Arce con mucha vehemencia, es cierto, alzando la voz, para hablar de esto, ¿no?, que efectivamente el embajador chileno dijo que hay falsedades, ¿no? Así es. Entonces Arce aclaró cuáles falsedades, ahí están las imágenes, ¿no? Son falsas esas imágenes y no, efectivamente creo que la respuesta fue contundente, fue muy clara, y en ese sentido se logró lo que se estaba buscando, ¿no?, que era presionar a Chile a través de los mecanismos, los foros internacionales, ¿no? Sí, a mí me ha parecido ¿Tú crees bueno. que ha habido una diferencia entre lo que ha sido el Poder Judicial y el Poder Político? Porque el Poder Político algo ha tenido que decirle al Poder Judicial, o hay una absoluta independencia de esta juez para que justo después... Claro que no, o sea, la juez no podía contradecir lo que ha dicho la presidenta, ¿no? O sea, si la juez decía que no había culpabilidad en el delito de robo, Bachelet quedaba como una mentirosa, ¿no? Entonces la juez tampoco podía jugarse eso, ¿no? Y ahí quedan ciertas cuestionantes. Ahora, si bien ha sido enérgica, vehemente y muy clara la participación del ministro de Justicia, se ha logrado la liberación y muy bien, ya hemos terminado. Ahora, más bien daremos la vuelta a la página. Eso es lo que a mí me parece, ¿no?, lo que debería corresponder ahora. Sino al estilo de las mujeres, ¿no? Nos acordamos otra vez y otra vez les hacemos recuerdo a ustedes lo que han hecho. Bueno, Manuel, a mí me pareció interesante la postura. ¿Tú crees que todas estas acciones que se han llevado adelante han sido fundamentales para esto? Yo creo que sí. Hemos tenido que trabajar como Estado, creo que todos los bolivianos, en diferentes líneas. Una línea diplomática, una línea jurídica, una línea también de generación de opinión pública, lo cual muestra que un tema que a mí me parece justo resaltar, el gobierno no abandona a los ciudadanos. Esto pudo haberse dado en el marco de una demanda como la que tenemos en La Haya, o pudo haberse dado en cualquier otro momento, pero el gobierno está mostrando que no deja a los ciudadanos a la mano de Dios. O sea, tiene que haber un respaldo. Ahora, ¿sobre eso me estás diciendo que el gobierno va a pagar los $50,000? En ningún momento he dicho no, eso. Ya, pero es que como no lo suelta y lo sigue ayudando, claro, me preocupa un poco. Tienes responsabilidades con funcionarios, tienes responsabilidades con ciudadanos. De ahí a discutir ya un tema muy específico, como quién paga la fianza, quién paga la multa. Porque no es un tema dinero, no es poco dinero, va a ser mucho dinero. No, definitivamente. ¿Las familias son 50,000 por cada uno? No. Yo creo que es un monto global. Pero creo que más allá de ese tema específico, o sea, tiene que quedar claro que el gobierno ha desarrollado una serie de líneas de acción simultáneas, que al final evidentemente se han visto coronadas por un éxito que es evidente en el momento de que están retornando los ciudadanos bolivianos con sus familias, lo cual es importantísimo.
Y por el otro lado, evidentemente deja sentada también una posición del gobierno, de que no va a tener una actitud condescendiente con los excesos que comete cierto sector de la política chilena. Okay. Eso es evidente. Pero también es evidente que tenemos que no sobrepasar solamente este punto, este hecho específico, sino empezar a tratar de aprender de todo lo que estamos viviendo en la relación Bolivia-Chile para empezar a generar un espacio de diálogo, porque todos creo coincidimos. Vamos a seguir siendo vecinos toda la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que superar los problemas, pero tenemos que generar mecanismos de respeto común, de respeto de la normativa internacional y al mismo tiempo de la búsqueda de una convivencia adecuada, porque no podemos tener un problema que como un enemigo al lado toda la vida, ¿no? Exactamente, ni a ellos les interesa ni a nosotros nos interesa. Okay. Bueno, me toca ir a una pausa, la próxima media hora seguimos hablando de temas internacionales, pero esta vez ya vamos a hablar de lo que pasa con Trump y la política dura que ha decidido aplicar contra Cuba nuevamente, retrocediendo todo lo que se había avanzado en un momento, y luego también vamos a comentar el hecho de que Maduro haya cambiado a toda la cúpula del alto mando militar y también de lo que se determinó en la OEA. No se pudo hacer nada en contra de Venezuela, ninguna sanción, porque les faltó votos. Vamos a eso enseguida. Espérenos, por favor.